Existe desde la prehistoria, es rápida, versátil, colorida y la utilizan desde artistas amateurs hasta los grandes maestros de la historia del arte. La puedes usar en un tubo o en pastilla, en un estudio o en tus viajes para darle vida a tus sketches. Pero ¿sabías que no siempre existieron las pastillas de colores que usamos hoy en día? ¿O que técnicamente no existe la acuarela blanca? Descúbrelo en este video. La acuarela es una mezcla de 4 ingredientes principales. 1. Un pigmento artificial o natural. 2. Goma arábiga como aglutinante. 3. Aditivos como la glicerina o la miel o conservantes para alterar su consistencia, color o durabilidad. Y 4. Agua como disolvente para diluir la pintura a la hora de aplicarla. Si eras un artista de la acuarela antes del siglo XVIII, tenías que fabricarte tú la pintura comprando pigmentos en el boticario o en el llamado colorman, para mezclarlos luego con un aglutinante. La situación cambió gracias a los hermanos William y Thomas Reeves, que en 1781 crearon el formato en pastillas solubles que utilizamos hoy en día. Permitieron la era dorada de la acuarela inglesa. Aunque la acuarela no ha tenido la misma presencia que otras disciplinas en el mundo del arte, sí que ha sido vital en otros campos. En el siglo XVIII en Inglaterra, muchos acuarelistas se sumaban a las expediciones geológicas y arqueológicas organizadas por la Society of Dilettanti para documentar con sus pinceles descubrimientos y paisajes del Mediterráneo, Asia y América. ¿Has cambiado de marca de acuarelas y te has dado cuenta de que algunos colores te daban resultados diferentes? Aunque los colores de las paletas que compras compartan nombres como ocre, cerúleo o cobalto, puede que no se hayan fabricado utilizando las mismas proporciones. Por eso, los colores de una marca no serán exactamente iguales que los de otra. La acuarela tradicional no utiliza el blanco opaco nunca. La idea que hay detrás es que para aclarar los colores en la acuarela basta con añadir más agua y para conseguir el color blanco solo se necesita dejar el papel sin pintar. De hecho, en la Sociedad del Arte del siglo XIX en Inglaterra se despreciaba el uso del blanco wash por su opacidad. Para ellos, en la acuarela debía primar siempre la transparencia.